noches, bienvenidas y bienvenidos a esta edición de Periodismo en Plural, este 15 de mayo que recordamos la labor de profesoras y profesores. Sin duda, un día donde hubo de todo. Hubo pronunciamiento por parte del presidente de la República, donde anuncia incremento salarial para el gremio, pero también manifestaciones en diferentes ciudades de México. Vamos a tocar el tema con nuestros invitados esta noche y, por supuesto, hablaremos en contexto general de la educación en México. También debemos poner en esta mesa qué pasó después de que se diera por terminado el título 42, esta política migratoria de sanidad, sobre todo de Estados Unidos, que se implementó durante la pandemia y que justo hace unos días dejó de estar vigente para que entraran otras reglas también muy duras o quizás a lo mejor justas, no sé qué opinen nuestros invitados, pero ya nos lo dirán, que es el título 8. Y por último, hay que tocar este tema que compete al Estado de Jalisco, que es este nuevo sistema estatal fiscal, este nuevo SAT para Jalisco y todo el trabajo que se tiene que hacer a partir de la aprobación en el legislativo para que haya una coordinación entre el Estado y la autoridad federal en el manejo de las finanzas del Estado. Para hablar de estos temas, le doy la más cordial bienvenida a Iván Arrazola, que me acompaña esta noche. ¿Cómo estás, Iván? Hola, Trini. Buenas noches. Gabriel, buenas noches. Gabriel Torres, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Trini. Buenas noches, Iván. Buenas noches al auditorio. Hay una pregunta que creo que se hizo en las redes sociales todo el día de hoy. ¿A quién recuerdan o qué recuerdan en la historia del gremio académico? ¿Algún profesor, alguna profesora o alguna anécdota en personal? Porque no sé quién de los dos haya tenido ya la fortuna de dar clases. Empiezo contigo, Gabriel. Bueno, yo tengo 26 años de docente en la Universidad de Guadalajara y por supuesto que recuerdo a mis profesores más icónicos, no solo de la universidad, sino de la primaria, la secundaria y el bachillerato. Yo creo que siempre hay profesores que nos marcan, que nos dejan huella, gente que en la forma en que tuvo para transmitirnos conocimientos y también en los temas que abordaron dentro de clase, nos dejan recuerdos, impresiones, informaciones que perduran a lo largo de nuestra vida. Por otro lado, creo que este 15 de mayo es una fecha muy importante, icónica. Desde 1918 se viene celebrando en México el Día del Maestro, así prácticamente un año después de la la Constitución vigente, 1917, en el 18, empezamos a celebrar cada 15 de mayo el Día del Maestro y con ello, en realidad, lo que se celebra es la profesión docente. Y hoy escribí una columna, Trini, sobre eso, con algunas reflexiones. Por ejemplo, a pesar de que el docente, en los datos del INEGI, es una profesión que es más respetada incluso que la del médico en la actualidad, el docente está fuera de las 10 primeras profesiones mejor pagadas en México. 2, los jóvenes ya son muy pocos los que aspiran o idealizan en ser profesores de carrera. Me refiero a dedicarse solo a la docencia. ¿Por qué? Porque el docente está tan mal pagado, o sea, es una profesión tan castigada en términos de remuneración, que para muchos jóvenes que tienen legítimas ambiciones de vida y de tener una vida digna y de mantener una familia, les parece que tomar ese camino pues es, digamos, aspirar a una vida a veces insuficiente en términos de ingresos. Hoy ser docente, para muchos profesores, te diría, la gran mayoría de los profesores en México necesitan una segunda actividad. Es decir, la docencia es para algunos un hobby, para otros una vocación, un compromiso social, una forma de retribuir, pero en esencia su ingreso principal proviene de otra actividad profesional que no es precisamente la docencia. Porque a pesar de la enorme responsabilidad que tiene el docente en México, ya sea docentes del nivel básico, del nivel medio, del nivel superior, pues es una profesión que lamentablemente ha venido rezagándose con respecto al resto de las actividades profesionales en nuestro país. Y el punto es que, según datos del INEGI, en el 2023 hay 35,000 vacantes. Es decir, hay puestos de profesor y no hayan quien cumpla los requisitos de la carrera docente para desempeñar
esos cargos en diversos lugares del país. Y esto es porque, por un lado, la población que demanda los servicios educativos viene creciendo significativamente en el país, pero por el otro lado, la profesión del docente pues viene siendo desincentivada por la vía de la escasa remuneración salarial que perciben. Hoy el presidente anunció un incremento, pero un incremento que es en realidad simbólico, que está muy lejos de paliar o empezar a mitigar el rezago que hay en las remuneraciones de los profesores respecto de otras actividades profesionales del país. Cuando hablábamos, por ejemplo, de la inflación, etcétera, las mediciones, ¿no?, del año pasado que alcanzaron más del 7%, etcétera, y ahora el incremento que anuncias del 8.2%, entonces te concedo la razón. Estamos en eso. Cuando mucho lo que da es eso, lo que se depreció la moneda, y es que es verdaderamente dramático ver a profesores de tiempo completo, o sea, que cruzaron la carrera docente, que esa es su única actividad profesional, con ingresos promedio abajo de las profesiones peor pagadas del país. Que si me apuras mucho también es lo que le pasa a los comunicadores, ¿no? Son dos actividades sustanciales para una democracia, para un país, y lamentablemente actividades profesionales que vienen siendo, digamos, remuneradas a la baja en el transcurso de los años. Fíjate que yo sumaría 3 profesiones u oficios. Castigados, ¿no? ¿O qué? La medicina, sí, los doctores y doctoras, porque hasta que no llegas a cierto nivel en la vida privada, aquellos que solamente se enfocan a la actividad pública en los hospitales públicos, con unas dobles jornadas, sobre todo aquellos también que se están preparando, etcétera, y que no logran encajar en una plaza digna, pues tienen que sortearse también una gran cantidad de peripecias, ¿no? El sacerdote, ¿por qué lo traigo aquí a cuenta, no? Porque es en quien más cree la población, ¿no? O sea, cuando vas a estas regiones, a quienes te le acercas para una consulta, tanto personal como de inversión, quienes forman parte de estos consejos, ¿no? De una u otra forma son sacerdotes, es el médico y es sin duda el profesor, sobre todo en las zonas rurales. Iván, para continuar hablando precisamente de esto, de lo que ya señala a Gabriel, ¿cuál es tu experiencia dentro de la vida académica? Bueno, al igual que ustedes, soy profesor. Felicidades, Trini, felicidades, Gabriel. Es una de las experiencias más satisfactorias que se puede tener en la vida, el poder guiar, el poder orientar a los jóvenes. Y precisamente por esta cuestión que comenta Gabriel, que es una de las profesiones más castigadas, es por lo que es importante hacer una reflexión en este día. Algunos datos más que pueden ayudar a ilustrar esta crisis que vive el gremio. Bueno, que también cuando hacías esta pregunta de, bueno, ¿a qué te recuerda el tema de la academia? Pienso en el Bester Gordillo, ¿no? Es una imagen que no nos podemos quitar tampoco de la mente. También este sindicalismo charro, que de alguna forma pues también le ha hecho mucho daño al gremio, pues es uno de los elementos que está presente. Pero, por ejemplo, los profesores en México son una de las profesiones que más trabaja. 1000 horas le dedican anualmente a esta actividad, mientras que en el caso de los países de la OCDE son en promedio 700 horas. Entonces, eso significa que los y las profesores en México trabajan mucho y, como bien lo comenta Gabriel, no necesariamente esto se ve reflejado en una mejor remuneración. Por ejemplo, el promedio del salario de un profesor en México es de 10,000 pesos. Para la OCDE es aproximadamente de 12,000. De ahí que este 8% que anuncia el presidente, pues en realidad pues es muy poquito, ¿no? No le llega a esto. Por ejemplo, un profesor en promedio en México atiende a 24 alumnos. Esto es en promedio. Hay salones que pueden atender 40, 50 alumnos, mientras que para los países de la OCDE el promedio es de 15. ¿De qué estamos hablando? Pues que de condiciones particularmente complicadas para poder ejercer la profesión. Estructuralmente, si ya nos ponemos a hablar, por ejemplo, de qué ha ocurrido con la famosa reforma educativa, ¿no? Que se hizo una con Peña Nieto en el 2003, que se deroga y se hace una con López Obrador ahora.
en qué condiciones nos dejan, pues realmente en condiciones de mucha incertidumbre. Se anuncian nuevos planes de estudio a nivel primaria, a nivel secundaria. Poco conocen los profesores de hacia dónde se están orientando estos nuevos planes de estudio. Entonces, de alguna forma lo que está presente esta parte de la incertidumbre que priva en el gremio, no solamente por las condiciones laborales. ¿Cuántos profesores tienen una base en este país? Y que además el tener un trabajo estable, una base, tampoco te asegura una remuneración pues adecuada, acorde a los tiempos. Entonces, me parece que en ese sentido es uno de los sectores más descuidados que tiene el país, y también por estos juegos de poder entre los distintos sindicatos, el sindicato, la coordinadora. No queda claro cuáles son los arreglos que ha hecho este gobierno, porque bueno, cada 15 de mayo, que era muy común, pues los famosos paros, ¿no? De que cómo se festejaba el Día del Maestro, pues con paros, ¿no? Ahora no vemos eso, se han desactivado ese tipo de protestas, pero pues tampoco sabemos bien a bien cómo a mejor qué les precio, doy ¿no? el día libre. ¿Me explico? O sea, mejor es un día de asueto, ¿no? En el sentido de que pues no sabemos exactamente en qué consisten las protestas. En Oaxaca hubo, en la Ciudad de México, pero no sé si tengan la impresión de que no hay una manifestación clara de hacia dónde o cómo está, si hay satisfacción o no en el magisterio. Es que también cuando hablamos solamente del magisterio parecía que nos estamos refiriendo solamente al nivel básico, pero pues educación hay la básica, hay la media y hay la superior. Y las asimetrías y las problemáticas son diferentes. Enormes. Te voy a poner otra sobre la mesa de la que poco se ha hablado. Hay más de la mitad de los profesores del país son profesores de asignatura, es decir, que les pagan exclusivamente las horas que están frente al grupo. Pero un profesor no solamente trabaja el tiempo que está parado frente a un grupo, sino que prepara exámenes, califica exámenes, prepara material didáctico, da tutorías, y todo ese trabajo que lo hace fuera del aula no es pagado y se capacita por las universidades y por las instituciones tanto públicas como privadas. Y se capacita. Y además tiene que por su cuenta tomar y eventualmente incluso pagarse sus propios cursos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay un problema también muy severo, porque solo te contabilizan, si eres profesor de asignatura y no de tiempo completo, el tiempo que estás frente a grupo. Un profesor promedio trabaja entre 36 y 40 horas a la semana, ¿no? Además de que realiza una serie de actividades en casa importantes, si es profesor de carrera, de calificar, diseñar exámenes y todo eso. Por eso es que, por ejemplo, en el primer mundo, en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Canadá, se dio un fenómeno previo a la pandemia de una renuncia masiva al cargo de profesor. O sea, profesoras, el New York Times documentó varios casos de, por ejemplo, una profesora de tiempo completo que prefirió convertirse en plomera porque le daba más y porque se estresaba menos, trabajaba menos horas a la semana como plomera que como profesora mal pagada, mal valorada, mal respetada, que ese es otro tema que vienen planteando también los estudios sobre las condiciones laborales de los profesores. Al profesor cada vez se le respeta menos dentro del aula y dentro de las instituciones de educación básica y superior. De haber pasado, digamos, a finales del siglo inmediato anterior, de que el profesor era prácticamente un líder social, una referencia obligada, hoy se pasa porque el profesor es prácticamente ignorado en sus comunidades. No todos, pero una buena cantidad. El profesor pasa a ser un jarrón chino, un adorno en la sociedad, y dejó de tener el peso, digamos, el liderazgo moral que en antaño había tenido. Lo ha venido perdiendo. No digo que esté extraviado completamente, pero ha habido un deterioro, y hoy, debido a diversos factores, pues los jóvenes lamentablemente respetan un poco menos a sus profesores que lo que era en antaño. Fíjate, has hecho como hemos salpicado un poquito la plática, pero está sumergido el problema y el análisis en muchos aspectos. Las plazas, que bien le decían hoy al presidente, necesitamos más plazas para el gremio.
Hablaban también el presidente, que hizo como una especie de informe en su mañanera, sobre una inversión en el programa La Escuela es Nuestra. Entonces estamos hablando también de infraestructura que ha sido insuficiente todavía. Nosotros recordamos cuando regresaron tras la pandemia aquí en Jalisco, en la educación pública, en primaria y secundaria, vimos instalaciones, vimos una gran cantidad de planteles sin energía eléctrica porque se habían llevado los cables completos, no tenían posibilidad de manejar agua potable para poder ir los chicos al baño, etcétera, o tomar agua potable también los bebederos. No había la posibilidad de tener una jornada normal, ¿no? Se tuvo que invertir una gran cantidad. Entonces, ahí está el programa de La Escuela es Nuestra, que dice el presidente que se compromete a que todas las escuelas, 113,000 escuelas públicas, estén al 100% finalizadas en materia de infraestructura al terminar su administración, que ya lleva el 66%, argumenta el presidente. También estamos hablando de que hay un programa, si te drogas te dañas, ¿no? Esta parte donde también los profesores tienen que hacerla de psicólogos, no solamente tienen que ser especialistas en matemáticas o en física o en español, sino que tienen que ser los mejores compañeros, tienen que ser los mejores compañeros de las niñas y los niños. Y hay otro tema también fundamental, que no quiero que se me vaya porque nos va a alcanzar el corte, mi querido Iván. Nuevos libros de texto que todavía no están ni siquiera en proceso de impresión porque todavía se están corrigiendo algunas cosas, y que lo que sí ha servido es para entrar una polémica entre conservadores, ¿no?, y liberales, por llamar de un modo, la 4T y los neoliberales. ¿Qué opinas de todo este contexto? Y que además en el caso de estos libros gratuitos que mencionas, el pecado de origen es de que ni siquiera se le consultó a los profesores, a los padres de familia sobre estos contenidos, ¿no? Finalmente es una decisión que toman pues los ideólogos, los asesores del presidente en materia educativa. Me parece que una de las cuestiones más complejas es, por ejemplo, tomando este tema pospandemia, se calcula que al menos son 2 años de rezago los que van a tener los alumnos de educación básica. Entonces, los profesores tienen que lidiar con ese tipo de problemas. Lo vemos, por ejemplo, en las noticias día con día, cómo se reportan situaciones de bullying, de violencia escolar en las escuelas, ¿no? Y los padres de familia lo que dicen muchas veces es: ¿y dónde están los profesores? ¿Dónde están las autoridades encargadas de vigilar, de controlar? Una de las ideas o de los objetivos centrales que se ha fijado esta administración es tratar de construir comunidad educativa en las escuelas, un poco lo que había en antaño, ¿no? Que de alguna forma esta imagen del profesor era precisamente respetada porque era parte de una comunidad, era parte de alguien que formaba, ¿no? Si bien había prácticas no deseables, como que, no sé, te dieron jalón de orejas o, no sé, te pusiera algún tipo de castigo físico, que estas cosas en nuestros días ya no son permitidas y pues así tiene que ser. De alguna forma el profesor en antaño era como pues parte también, digamos, de tu formación. No exageraría si dijera que de la familia, pero sí formaba una parte muy importante, ¿no? En la formación de los alumnos. No solo académica, ¿no? No solo académica, sino también a nivel social, a nivel comunitario, pero los tiempos se han modificado, ahora ya no es así, y la realidad es de que tampoco los profesores pueden hacer tanto, ¿no? Digamos, si fundamental fuera lo académico, pues tal vez, digamos, en ese rubro se les tendría que juzgar, pero cuando tenemos que tener aspectos de precisamente hacer un poco esta labor de psicólogos, no solamente con los alumnos, sino también con los padres, pues estamos hablando de labores que los rebasan, ¿no? Y que además encima es una profesión que no termina en el aula, continúa en casa y continúa los fines de semana. Es una profesión de las más absorbentes que puede haber, ¿no? Ahora, terminando el sexenio, las cifras se van a multiplicar, ¿no? Cada vez nacen más. Tenemos una responsabilidad de todos aquellos que están egresando, porque todos están buscando una fuente de empleo también, ¿no? Entonces, el presidente está anunciando 42,000 millones de presupuesto más para apoyar precisamente todo su programa académico. ¿Le alcanza o es simplemente lo que está anunciando como nuevo, como extraordinario, como que nunca había sucedido en las otras administraciones, así lo dijo? Es solamente lo poco que tuvo que haber agregado para mantener la educación como se viene manteniendo
desde administraciones anteriores, Gabriel? Pues nada extraordinario, es decir, el incremento al presupuesto destinado a la educación pues, ha sido progresivo en el país. Yo no recuerdo ningún sexenio donde en términos brutos hubiera hecho una reducción. Lo que pasa es que efectivamente cada año hay más dinero para la educación porque también el dinero cada año vale menos y el costo de operación de los planteles, del material, de la electricidad, del agua, de las reparaciones, de todo eso, pues le cuesta más a la educación. Pero no se ha traducido en este momento ese supuesto incremento, Trini, en actividades puntuales y en mejoras sustantivas de la infraestructura que nos indiquen que tenemos unas mejores condiciones para impartir la docencia. Coincides, Iván, para irnos a la pausa. Sí, a ver, esto es muy común en los gobiernos, ¿no? De que aumentan, anuncian con bombo y platillo una inversión mayor, pero bueno, ¿a qué la vas a destinar? ¿Va a ser a la mejora de los planteles? ¿Va a ser a mejorar los sueldos? ¿Va a ser a crear mejores condiciones para que los alumnos puedan aprender mejor? No queda claro, ¿no? Pero digamos que el presidente está muy acostumbrado a esto como de anunciar como un hecho histórico, pues lo que en realidad es parte de su quehacer, labor cotidiana, ¿no? De la administración pública, por supuesto. Bueno, pues vamos a la pausa porque la semana pasada dialogamos sobre esta mesa sobre el título 42 y que llegaba a su fin, esta política para restringir el acceso durante la pandemia a la migración a Estados Unidos. ¿Qué sigue? ¿Qué ha sucedido después de una semana? Lo platicamos después de la pausa. El pasado 11 de mayo llegó a su fin el título 42, una política fronteriza de Estados Unidos para limitar el acceso de personas migrantes a Estados Unidos por el COVID-19. Surge en marzo del 2020 y en este 2023 llega a su fin para darle la bienvenida a un título 8. Que lo que hemos escuchado, Iván, no sé si estés de acuerdo, pero endurece en mucho la situación de la migración, de todo el fenómeno de migración desde Sudamérica, Centroamérica, México y Estados Unidos. ¿Lo ves así? ¿Más difícil todavía de lo que ya era? En efecto, sí lo es, aunque es una situación que electoralmente vende mucho en Estados Unidos. Estamos a unos cuantos meses de que se lleven a cabo elecciones presidenciales y el tema de esta migración ilegal es el que está sobre la mesa. Donald Trump, el Partido Republicano, lo que señalaban es se van a venir oleadas enteras de migración ilegal una vez que termine este título 42. Y pues bueno, Joe Biden pues está tratando de hacer lo que esté en sus manos para evitar que este tema electoralmente pues le reviente, le afecte más, aunque esto, pues en buena medida quien más va a afectar pues va a ser a las personas que salen de sus países con el deseo de llegar a Estados Unidos y que de manera indirecta a quien sí ayudan y mucho pues es a Nicolás Maduro, ayudan mucho a Daniel Ortega, países como Cuba, como Nicaragua, como Venezuela, que son los principales expulsores de migrantes y que además, como Estados Unidos no tiene convenios o tratados de deportación con estos países, lo que tienen que hacer los ciudadanos de estos países es esperar en México a que les den alguna solución, si les permiten entrar o no a Estados Unidos. Pero específicamente, ¿de qué trata este título 8? Trata de lo siguiente. Las personas que quieran ingresar a Estados Unidos lo van a poder hacer, pero de manera ordenada. Lo único que no pueden hacer es entrar de forma irregular, ilegal. Ya que ilegal, porque si lo hacen de esa manera les van a poner una sanción de 5 años en la cual no van a poder ingresar si lo quieren hacer de forma legal al país. Si quieren hacerlo, tienen antes que entrar a una aplicación móvil, CP One, me parece que se llama, y bueno, ahí tienen que hacer el trámite, ¿no? ¿Por qué pueden hacer este trámite? Pues por razones de que en su país hay violencia política, de que los quieran asesinar, que está en riesgo su vida. Entonces, de alguna forma hay como ciertas, digamos,
reglas que podrían hacer que estas personas pudieran ingresar. ¿No lo ves como un juego, un discurso que a la hora de la realidad de la vida de estos hombres, mujeres, niños, niñas, pues en realidad no va a funcionar, Iván? Finalmente, Trini, me parece que no es un cambio como tal, porque México se ha prestado a hacerle el juego a Joe Biden. ¿Por qué razones? Todavía no las sabemos. Puede que haya algunas, no sé, puede tener que ver, por ejemplo, con todo el tema de la ley eléctrica, puede tener que ver con el tratado comercial. El tratado de libre comercio, puede haber mucho en juego, pero México lo que ha dicho es, bueno, nosotros tenemos que apoyar a Estados Unidos, vamos a enviar 24,000 elementos, no estamos obligados, pero lo vamos a hacer, ¿no? Y entonces, en esos términos, pues México sigue fiel a esta tradición de ser como una especie de muro imaginario de todas las personas que quieren migrar de Centroamérica hacia Estados Unidos, y que tampoco se muestra ningún tipo de cambio en la política. Ya había ocurrido lo de Ciudad Juárez y pues tampoco el presidente pues tiene interés en que la persona que está al frente, este comisionado, pues quitarlo de su cargo, ¿no? Entonces, para ellos el tema de la política migratoria está bien, pero eso sí, es a costa del sufrimiento de muchas personas. Se calcula que más de 150,000 personas están esperando en la frontera con México para ver si hay alguna posibilidad que puedan ingresar a Estados Unidos. En toda esta dinámica, desde que el presidente Joe Biden asumió su cargo, Human Rights dice e identificó 10,000 casos de secuestro, tortura, violación y otros ataques contra las personas que habían sido bloqueadas o expulsadas por el título 42. El título 8, ¿podrá bajar estas cifras en el gobierno de Joe Biden, lo que le queda? De hecho no, Trini, el título 8 está vigente antes de la pandemia, incluso antes del título 42 ya existía el título 8. Para cuando, digo, porque no es un tema muy técnico que quien nos está viendo, usted que nos está viendo en casa, pues seguramente no entiende muy bien qué es esto del título 42. Bueno, el título 42 es una sección del 265 del Código de Estados Unidos relativo a la salud, y que fue una normativa que se aplicó aparentemente por un tiempo de excepción, el tema de la pandemia, razones de orden sanitario, pero que en los hechos llevó a la expulsión en Estados Unidos durante el tiempo que estuvo vigente, poco más de 3 años, de aproximadamente 3,500,000 personas, que basados en estas reglas fueron expulsadas de Estados Unidos. Bueno, ahora con el regreso del título 8, muchos quisieron hacer de esto una suerte de análisis, digamos, positivo, alentador, entusiasta, diciendo que el título 8 vendría a terminar con el problema de crisis humanitaria derivado de la migración exponencial hacia Estados Unidos, pero no es así, porque hoy el título 8 lo que permite es hacer ya deportaciones directamente a los países que sí tienen convenio firmado con Estados Unidos, los que no se quedan en México, pero además establece un requisito, dice, para pasar a Estados Unidos tienes que solicitarme asilo político antes, y además lo tienes que hacer a través de internet y todo, porque si la gente que quiere emigrar está muy lejos de tener las condiciones para hacer un trámite engorroso, complejo, en las condiciones de precariedad, incluso en las que están de hambre, de salud, de todo. Entonces, más bien el procedimiento que establecen es tan engorroso y tan complejo que lo que en realidad en los hechos se están haciendo con el título 8 es endurecer las medidas de migración hacia Estados Unidos. Bueno, pero eso no está ocurriendo solamente en Estados Unidos. El día de hoy yo veía un video de un legislador en Chile pidiéndole al presidente Gabriel Boric que respete una ley que aprobó el Congreso para poder expulsar a todos los migrantes de forma legal, porque en Chile no había una ley para que el gobierno pudiera, digamos, ejecutar políticas antiinmigrantes. Bueno, pues el Congreso en Chile acaba de aprobar una ley que es mucho más dura que la que tienen en Estados Unidos para tratar de expulsar legalmente, y el presidente Boric recurrió al Tribunal Constitucional
a la Corte Constitucional para argumentar derechos humanos, violación de derechos humanos. Para no aprobar esa medida. Para no ejecutar la medida que aprobó el Congreso. No, la ley ya está. Solamente que el presidente se niega a ejecutarla porque dice hay derechos que son derechos inherentes al ser humano que de aplicarla estaría violando, que es lo que se le reclama precisamente a nuestro vecino del norte. Yo creo que lo que está quedando fuera de foco es la crisis humanitaria que tenemos en el continente y la falta de medidas de los países, digamos, que tienen capacidad económica para implementar políticas para impedir la migración. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué esto que dice Iván? Los principales expulsores de migrantes, que no es precisamente que los expulsen, no, la gente se va por falta de oportunidades, por miedo, por inseguridad, por amenazas, porque los fueron despojados de sus bienes, porque fueron desplazados de sus comunidades, por las pandillas, por el narcotráfico, ¿no? Por el crimen organizado. Y decía Iván muy bien, bueno, pues está Venezuela, está Nicaragua, o incluso Argentina, Guatemala, ¿no? Haití. Bueno, ¿y por qué son esos países? Porque en esos países no hay orden y porque no hay oportunidades, porque no se respetan los derechos elementales básicos. Entonces, si Estados Unidos quisiera realmente frenar el fenómeno de la migración, pues tendría que coadyuvar a la restitución del Estado de Derecho, de las derechos mínimos que un ser humano tiene la obligación a que se le respeten en cualquier latitud del continente. Y yo creo que mientras eso no ocurra, pues querer hacer diques, muros humanos o a través del ejército, de la Guardia Nacional o de alambrados o de vallas, pues no va a funcionar. Y ese problema, el problema es que está en la frontera, pero la mayor parte de ese problema está del lado de la frontera de México, porque México al final es el puente para poder ingresar a Estados Unidos. Oye, Iván, ¿no crees que hemos desdibujado la situación de migración de las y los mexicanos? En una cifra del Consejo Nacional de Población, habla de que las mujeres migrantes mexicanas para el 2020 eran de 5.2 millones solamente de mujeres mexicanas en condición de migración. ¿No crees que de repente pensamos en Guatemala, en todos estos países que hemos mencionado aquí, y se nos olvida de esta movilidad que tienen hombres, mujeres, niñas y niños, que vienen del sur y que van al norte? A lo mejor no quieren transitar a Estados Unidos, pero sí quieren llegar a Guadalajara, ¿no? Y que están buscando aquí mejores oportunidades para el desarrollo tanto académico para los hijos, hijas, como de desempeño laboral. Y ahí las tienes pidiendo en las esquinas, en nuestra ciudad, en nuestra gran ciudad, la segunda con mayor desarrollo económico, ¿no? O que de repente se pelean en segundo y tercer lugar con Nuevo León, y las vemos ahí en las esquinas con sus ropas de pueblos originarios, haciendo malabares para poder precisamente llevarse el pan a la boca, o quizás transitar en este país en una especie de secuestro, donde tienen que trabajar posteriormente o que tienen que estar trabajando para una célula de gente que las explota, ¿no? Se nos olvida y todo se lo estamos depositando a Estados Unidos cuando México tiene una gran responsabilidad, Iván. Este es un fenómeno silencioso, pero como bien dices, es algo cada vez más cotidiano el observar estas imágenes de mujeres con hijos, de familias enteras procedentes del sur, del centro del país, que, bueno, tienen que migrar, pero también, por ejemplo, toda esta migración que tiene que ver con los cultivos, con siembras, con cosechas, y que también en muchas ocasiones las condiciones pues son prácticamente de esclavitud que se dan, además de todo el fenómeno que seguramente muchas personas también con el cambio de gobierno, con la llegada de la 4T, quizás con mayor poder económico, también consideraron la posibilidad de poder salir del país, ¿no? Entonces, ahí también me parece, hay un fenómeno interesante que está dando, preocupante, evidentemente, porque también tiene que ver con esta cuestión del respeto de los derechos humanos, del trato hacia las personas, ¿no? Que es un fenómeno silencioso que se ve, que está ahí presente, pero que probablemente poco se aborda. Pero me parece que algo que también se tiene que destacar de esto es el descuido que Estados Unidos ha tenido hacia la región. De alguna forma, Estados Unidos, sus objetivos
los trazó sobre todo en Medio Oriente cuando se da el derribo de las Torres Gemelas, y parece que ahora sus esfuerzos se concentran en el conflicto Rusia-Ucrania. ¿Qué es lo que también ha provocado esto? Que pues el surgimiento de estos dictadores pues estén ahí, que puedan hacer prácticamente lo que quieran en sus países sin tener que rendir ningún tipo de cuentas. En Nicaragua, Daniel Ortega les está quitando la nacionalidad a los nicas que disienten con él y que quieren emigrar de su país. O sea, los deja sin patria. Imagínate qué cosa tan tremenda, ¿no? Sacó a la Cruz Roja por haber ayudado a personas heridas. Bueno, ¿no? ya ha sacado una gran cantidad de personas, líderes de opinión, escritores. Pero ahí están. Ahí están. ¿Y cómo puede estar un sistema tan autoritario vigente en pleno siglo XXI? Y además con una defensa por parte del presidente López Obrador, que ahí sí aplica el principio de la no intervención. Bueno, son países soberanos. Pero López Obrador lo hizo precisamente para voltear a ver desde América. ¿Cuál fue la propuesta? Ahorita lo olvidé, ¿no? Pero hablaba de Simón Bolívar, ¿se acuerdan? Hace 2 años, una nueva América para los, ¿no? En el sentido de que de México hacia el centro y sur querer cobrar un liderazgo al sur. Una sola región, dejando de un lado Estados Unidos y Canadá, precisamente para fortalecer esto que estamos diciendo, ¿no? Que está empobreciendo a la población de Centro y Sudamérica. ¿Qué ha los pasado programas con eso? sociales que también iba a llevar. No ha pasado nada, porque un discurso que dio por ahí alguna vez, sí elocuente, digamos, sí histriónico, pero que no hay, pues no hay formalmente una política exitosa de relación comercial, migratoria, humanitaria de México hacia el sur, ¿no? Por lo que estás viendo en la frontera sur de México es la violación sistemática de derechos humanos a hombres, mujeres y menores de edad. Eso es lo que está pasando y está documentado perfectamente por la prensa nacional e internacional, como el muro que aspiraba Trump en realidad se construyó en la frontera sur y con la Guardia Nacional. Es un fracaso de política exterior también del presidente Andrés Manuel López Obrador, esto que estamos planteando ahorita, de que no ha podido fortalecer Sudamérica, Centroamérica. Es un fracaso de Estados Unidos, es un fracaso de México, es un fracaso en conjunto de América del Norte. De América del Norte, ¿no? Que no ha podido diseñar una política más eficiente, más adecuada. Pero aquí me parece que lo más grave es que el trabajo sucio lo está haciendo completamente México, ¿no? Y eso creo que va a quedar ahí como parte del legado de López Obrador, tristemente. Y lo vimos, ¿no? Con el lamentable suceso de este centro de migración donde murieron estas 40 personas, ¿no? Creo que ahí fue un ejemplo privados de su libertad. Sí, encerrados totalmente con candado cuando son personas que están en tránsito simplemente, ¿no? Vámonos a la pausa y hay una propuesta precisamente del gobierno del estado que le ha sido ya aprobada por parte del legislativo y es el nuevo sistema estatal tributario. Con ese tema regresamos después de la pausa. Gracias por continuar en Periodismo en Plural, platicando con Iván Arrazola, Gabriel Torres esta noche. Y se le autoriza, se le aprueba este nuevo sistema estatal tributario al gobierno del estado de Jalisco por parte del legislativo y además se le pide que exhorte al gobierno federal o que el gobierno estatal acuda con el gobierno federal precisamente para hacer un planteamiento de cómo va a ser ese organismo que va a recibir los impuestos o cualquier otro tipo de pago que se le hace al Estado por el ejercicio fiscal de las empresas de particulares en el estado de Jalisco. Creo que desde hace mucho tiempo ya habíamos escuchado, ¿no?, esa transformación también del gobierno de Jalisco en temas de justicia fiscal, que aquello que aporta en materia de productividad al gobierno federal y a su vez lo regresa en porcentajes y lo distribuye a otros estados que lo necesitan mucho más, ¿no? Se le hacía injusto en el planteamiento que hacía el gobierno del estado, se le hacía injusto esa repartición. Con sí, ¿ustedes creen que ya se logró esa propuesta del gobernador del estado? Bueno, primero lo que se ha votado el 2 de mayo, lo que se votó por 35 votos es la primera lectura. Es decir,
No dudo que se vaya a aprobar en la segunda lectura. Después la segunda lectura y finalmente se convierta esto en una realidad. Pero en este momento todavía es una propuesta legislativa que ha pasado por votación en primera lectura. Y ahora bien, votaron 36 de 38, ¿no? 35. Sí, sí. Ahora bien, lo que pasa es que es muy difícil estar en contra de un sistema que te plantee mejorar la recaudación fiscal, porque todos sabemos que los ingresos y la efectividad del gobierno depende de los recursos. Si tú quieres que el gobierno invierta más, el gobierno tiene que ser más eficiente en su sistema de recaudación. Lo que está planteando el gobierno de Jalisco es que a través de un sistema estatal fiscal, el sistema estatal tributario, el SET, ¿no? Por su acrónimo, va a poder recabar mejor los impuestos y por lo tanto, al aplicar las reglas de la coordinación fiscal con la federación, va Jalisco a hacerse acreedor a una mayor cantidad de presupuesto por año. O sea, eso es lo que en la práctica está planteando. Ahora, básicamente el gobierno está planteando gravar y cobrar mejor 3 impuestos: el impuesto sobre nómina, el impuesto sobre hospedaje y el impuesto sobre trabajos no subordinados y el impuesto sobre la transmisión de propiedad de vehículos. Este último, que les duele mucho a los loteros y a aquellos que compran y venden autos, pues sí, ellos van a tener que pagar un impuesto que antes no pagaban y que a mí me parece que efectivamente, o sea, porque si tú estás haciendo negocio con un bien y generando riqueza, ¿y a eso te dedicas? ¿Por qué no vas a pagar eso, no? Yo creo que sí. Digo, así como cualquier otro bien que vendes genera impuestos, pues ese impuesto sobre transmisión de vehículos es algo que no estaba y que se está aplicando en Jalisco. Ahora, con el sistema estatal, lo que van a hacer o lo que plantea el gobierno es cobrar mejor. Lo que le promete al Congreso y a través del Congreso a Jalisco es que Jalisco va a ser más eficiente y que en promedio se van a poder cobrar entre un 25 y 30% más de impuestos, que habrá mejor recaudación fiscal. Y concluyo, Trin. Bueno, lo que pasa es que buena parte del dilema fiscal de México es que generalmente los gobiernos, y hablo en plural, los gobiernos de todos los partidos y de todas las latitudes de México, siempre que plantean reformas fiscales hablan de crear nuevos impuestos o de cobrarles más a los contribuyentes ya cautivos, pero no de ampliar la base tributaria. Es decir, que lo más justo es hacer que los que no pagan paguen los impuestos, que aquellos que se dedican a evadir porque están en la economía informal logren entrar a la economía formal y contribuir al sostenimiento de las actividades del Estado. Y lo que a muchos nos preocupa es que estas reformas fiscales sean para aumentar la carga a los contribuyentes que ya le pagan y que son contribuyentes cautivos de años con el fisco, y que los que evaden impuestos y siguen evadiendo impuestos sigan en la felicidad de la libertad absoluta por la omisión o la incapacidad de las instituciones tributarias de hacer que la base tributaria se amplíe y que los que no pagan comiencen a pagar impuestos y también a cumplir como ciudadanos al sostenimiento de las actividades del Estado. Cuando están visibles los negocios, ¿no? Creo que todo el mundo identificamos. ¿Sabes dónde están, verdad? Exactamente. Y sabes de qué forma es como tributan, ¿no? Una tabla general, a lo mejor si están dados de alta muchos de ellos, pero automáticamente ellos hacen un balance más o menos de sus ventas y reportan lo que consideran se vendió por el régimen que tienen, ¿no? O sea, hay de los que no están y los que sí están, pero con unas condiciones muy o las favorables. Trabas que te ponen para pedirte una factura. Hombre, pides una factura y se vuelve un viacrucis. Ya antes te la imprimían, no, ahora te mandan a una página, entiéndela y si puedes, saca la factura, ¿no? Y si no hay factura, pues no tributan. Los negocios siguen haciendo eso. Tú quieres una factura porque a ti te conviene deducir impuestos y es un laberinto terrible para poder llegar a sus páginas y poder poner, teclear el número, etcétera. Y también hay una serie de tienes 48 omisiones. horas y si no, pelas, ya no sale la factura, ¿no? Aparte la temporalidad, ¿no? Pareciera que quienes estamos sumergidos ya en esta contabilidad fiscal por obligación y por iniciativa propia, por supuesto, pero cada vez se hace más complejo y te especializas en la contabilidad. ¿Será que esta será la nueva forma para poder sumar más personas?
No lo sé, no estoy seguro. En realidad, es como dice Gabriel, ¿no? Me parece que también en mucho de esto hay una estrategia política por parte del gobernador. No es la primera vez que se hace. Se recordará, por ejemplo, cuando Vicente Fox llegó al poder, se formó una especie de asociación de alianza entre gobernadores que se conoció como la CONAGO, que precisamente demandaban mejores repartos de los impuestos de acuerdo a esta ley de coordinación fiscal. Me parece que en ese sentido la propuesta va muy como se hizo a principios del año 2000, 2001, que fue cuando tuvo como mayor auge este movimiento. En esta ocasión, para el estado de Jalisco, el problema es que no hay tantos gobernadores que hayan seguido como esta línea, ¿no? Hay que recordar también que en ese momento entre el gobierno federal y el gobierno del estado había como una pugna. Entonces el gobernador, inclusive recordemos que esto lo sometió a consulta, ¿no? Preguntándole a las y a los jaliscienses que se estaban de acuerdo en la revisión del pacto fiscal, y bueno, no se tuvieron los votos para hacer del ejercicio vinculante, pero la mayoría se pronunció por el sí. Pero, a ver, en términos llanos, ¿qué significa esto? Pues que van a poder, se supone, recaudar mejor los impuestos, ¿no? Ya que van a estar concentrados en un organismo en el cual se van a gastar 600 millones de pesos, ¿no? También eso hay que tomarlo en cuenta, 600 millones que se podrían dedicar a otras actividades, pero bueno, van a ser para este nuevo sistema tributario, ¿no? Que también la gente no se asuste, van a cobrar más impuestos, probablemente no, pero pues van a estar como muy insistentes con esa parte. ¿Tiene argumentos el gobernador como para quejarse de que el pacto fiscal no lo beneficia? Pues dice el gobernador, de cada 100 pesos que Jalisco manda a la federación, únicamente recibe 3 por parte de la federación. Eso pues no es un trato justo. Pero también, pues Jalisco no es un estado, digamos, que tenga como estas condiciones, estas características como para poder recibir más. De hecho, en el caso del gobierno del estado de Jalisco, de cada 10 pesos que entran a sus arcas, 9 son por parte del gobierno federal. Entonces hay una muy alta dependencia de las famosas, se llaman participaciones federales, ¿no? Así es como se le llaman. Entonces también hay una dependencia, pero Jalisco como tal, digamos, no es un estado que se dedique a producir petróleo, por ejemplo, o que haya puertos por los cuales entre una gran cantidad de mercancías como para poder recibir más. De hecho, con la energía eléctrica le pasa, ¿no? Que tiene que importar a otros estados. Exactamente. Entonces, digamos que tampoco es un estado que tenga como tal las características para demandar más, y que ese es el fondo del asunto, y que pues eso definitivamente no va a pasar. El Congreso del Estado podrá demandar que se revise el pacto fiscal, pero de eso a que los diputados, los senadores del Congreso Federal digan, sí, Jalisco merece más dinero, eso no va a pasar, ¿no? El dinero va a salir de aquí, de lo que se recaude en el Estado al final. A ver, están pidiendo también que se haga una convención hacendaria para la discusión de este nuevo sistema o cómo se va a implementar el nuevo sistema. Hay una gran cantidad de mesas de trabajo para todo lo que se hace nuevo, ¿no? Consultas, por ejemplo, una gran cantidad de mecanismos para incorporar se necesita no solamente el especialista, sino se necesitaría incluir a la población para que sepa cuál va a ser su obligación, porque esto se prevé entre ya el 1 de enero del 2024. Entonces, la discusión que teníamos o la que planteábamos en un momento, ¿no? Parece que nos quieren expertos en contabilidad. Si no lo entendemos, entonces va a haber la suficiente, hablando de plataforma virtual, ¿no? Todo este sistema para poder contribuir de manera rápida, eficiente, sin contratiempos, o nos vamos a meter en otro batallar donde a la gente le dé de verdad o prefiera optar por otro tipo de contribución, o mejor no contribuir. Mira, yo creo que la campaña no va a llegar. ¿Esta de conocimiento de difusión? Sí, porque pues, no veo un gobierno haciendo una amplia difusión en donde te diga vas a pagar más, pues no es una buena noticia. Por eso se llaman impuestos, no, eso lo debaten poco.
pero ellos van a encontrar la manera a partir del siguiente año de cobrarte. De eso no tengan la menor duda. Que bueno, de que vamos a pagar más. O sea, eso no tengan la menor duda. Precisamente por eso están creando un sistema y le están asignando 600 millones de pesos para hacer más eficiente el cobro. A ver, perdón, que te interrumpa. El de nómina ya existía. Sí. El de hospedaje fue un impuesto que aplicó el gobierno federal. El impuesto sobre el trabajo, sobre trabajos no subordinados y el de transmisión de propiedad de vehículos. En realidad los impuestos ya existen, lo que el SET local va a hacer es cobrarlos, porque dice que la federación es muy ineficiente y que el Estado va a ser más eficiente. Esto ya ocurre en 7 estados, Baja California, Campeche, Coahuila, Guanajuato, Quintana Roo, Sinaloa y Yucatán. Y lo que nos han dicho, o lo que dijeron el día de la exposición de motivos de la lectura en el Congreso, es que en estos estados ha habido un incremento de entre un 20 y 30%. O sea, que la entidad local suele ser más eficiente que la federal para cobrarlo en términos llanos. Y respecto del Pacto de Coordinación Fiscal, bueno, yo creo que es muy sano que se discuta, porque además son reglas que tienen muchos años y que yo creo que en un país tan cambiante deben de discutirse todo el tiempo. Pero te pongo un ejemplo, Trini, lo acaban de decir Iván Arrazola sobre la mesa. Jalisco, por ejemplo, no produce petróleo, pero recibe sus participaciones por excedentes petroleros del país. Bueno, los estados del sur, los más pobres de México, son los que producen el petróleo y son los que menos recursos les llegan. Entonces, eso es el federalismo. Si se aplicara igual la política. Que si se aplicara a rajatabla, habría cosas que ya dejarías de recibir, porque pues, si tú no produces petróleo, ¿por qué te dan excedentes petroleros? Ah, porque es parte de México y el petróleo es de los mexicanos, no de una entidad federativa. Ah, bueno, exactamente lo mismo es lo que se le debe decir a los gobernadores que reclaman asimetrías. Bueno, porque lo que dejas de percibir en un rubro te da por el otro. Y tú lo decías bien, 9 de cada 10 pesos son participaciones federales. Pero si el gobierno de Jalisco se fija el propósito de hacer un sistema estatal tributario para ampliar la base de contribuyentes y evitar que los que no pagan impuestos y disfrutan de la infraestructura del Estado lo empiecen a hacer y con eso mitigar la carga de los contribuyentes cautivos, entonces estaríamos dando pasos firmes a un sistema de tributación más justo y ordenado, que eso es lo que me parece que no ha habido en México en los últimos años. Las reformas han sido para aumentarle la carga tributaria a los contribuyentes cautivos, a los que ya pagan impuestos. ¿Tú cómo lo ves así? Igual, esta parte de la consulta, esta parte de la discusión, etcétera, para que se dé justo lo que a lo mejor se nos hace a todos y a todas, ¿no? Un reparto de obligaciones y de obligar también a cumplir, ¿no? A quienes no están dentro del sistema. Habrá que darles el beneficio de la duda, porque me parece que es un tiempo muy corto para poder instalar un organismo de estas características. Año, ¿no? Y pues no queremos al rato tener estas largas filas, ¿no? Que si en algo nos especializamos es, quieres pagar un servicio, la burocracia y traerlo. Más que no sea tan ágil como la verificación, porque híjole, va a sacar 3 cita copias y todo, de cada documento y hay que venir tal día. Principalmente eso. Ya veremos si a la larga este nuevo proyecto pues realmente funciona. Ojalá que para el bien del Estado, pues sí lo pueda hacer, que puedan recaudar mejor los impuestos, aunque también, digamos, me parece un poco optimista esta cuestión de que puede mejorar entre 20 y 30% la recaudación únicamente por tener un organismo que concentre el cobro de estos impuestos. Bueno, ahí lo dicen los 7 estados que enumeraste, Gabriel, de que sí hay la posibilidad, ojalá Jalisco lo mejore, ¿no? Y podamos tener, como tú dices, ¿no? Un mejor panorama para todas y para todos en cuanto a la recuperación de estos impuestos. Nos despedimos. Muchísimas gracias, Iván Arrazola, por acompañarnos. Yo le lancé la primera pregunta, Gabriel, que no me respondiste. ¿Alguna experiencia, algún profesor en esta vida de la academia? Algún profesor que tal vez me dio un reglazo por portarme mal en el salón. Lo dijimos en la pausa. Pero bueno, es parte de los recuerdos. Reservas el nombre. Así es. Yo también me voy a reservar porque sí me alcanzó también y no hay que extender las manos y no las escondas. Y va el reglazo con estos metros de madera que afortunadamente son prácticas que se dejaron de ejecutar dentro de las aulas y lo aplaudimos.
aplaudimos esta observación que se realiza, ¿no?, para evitar la violencia. Sin embargo, creo que hace falta todavía mucho más dentro del magisterio. Así que esta noche, bueno, pues y extendemos la felicitación a maestras y maestros de Jalisco. Iván Arrazola, gracias. Gracias. Gabriel Torres. Muy buenas noches y buenas noches al auditorio, Trini. Y nos vemos y escuchamos, por supuesto, en otra edición el próximo lunes en Periodismo en Plural, en punto de las 11 de la noche. Acompáñenos.